Mira, ya está empezando a descapullar. La rosa. Ro significa la piedra filosofal. Por excelencia la roja, pero bueno. Quería enseñaros el código Fibonacci, que está en la naturaleza, en todas las cosas, tiende al infinito, ¿no? Que toda figura geométrica que tiende al infinito, pues nos está diciendo que intentamos racionalizar pues los límites del espacio, que son infinitos, y tenemos pues eso, una secuencia par impar tal, que se va abriendo cada vez más, y podemos ver que es su forma geométrica, la forma geométrica de la planta. Pensaban también eso, que la figura geométrica era el alma, en este caso el alma de la planta sería así, y el alma pues siempre tiende al infinito. Así que nada, hombre, es un canal de alquimia, tenemos rosa, pues habría que sacarla, ¿no? Fijaros aquí que es donde tiraba la ceniza. Se puede ver aquí un ajo porro, que ya lo he enseñado antes en el canal, pero lo que no voy a enseñar es que veis esto. Pues aquí en verdad tiene la semilla, ¿veis? Aparte de que si esto, yo no me voy a poner a cultivarlo, pero que si esto lo esparcimos, pues la reproducimos por el entorno. ¿Veis? Oh, qué bien huele. Todavía me lo hago para comer, me hago huevos fritos, que esto con huevos fritos no ve cómo entra. Y vemos como de aquí ha salido solo esa hilera de ahí. Eso quiere decir que las otras plantas, que por eso de las semillas no cogí todas. O sea, dejé parte porque yo era consciente de que me tenía que leer todos los ciclos. Entonces seguramente pues haya plantas que sean de verano, y estas que son de primavera pues son las que han salido, que nada más que una hilera. Bueno, pero para eso me guardé más semillas. Esta creo que es la melisa. Estas son las mismas pastillas que puestas en agua pues se vuelven grandes. Cuando se vuelven grandes, lo que hay que hacer es abrirle un boquete y se introduce la semilla germinada, que lo germinamos pues en un paño húmedo o lo que sea. En este caso lo tenemos aquí. Y siempre, es que a este se le ha ido la cáscara, pero siempre la cáscara lo último, ¿vale? Para que sea de raíz. Y hacerlo con unas pinzas, no lo hagáis como yo, que soy un cafre. Papá es un cafre. Y cuando la tenéis con semilla, la enterráis, pero a muy poca profundidad. Esto como ya está en flor, pues no hay que enterrarlo, hay que dejar la flor que se vea. ¿Vale? Algo así. ¿Veis? Esta, por ejemplo, que está en semilla, pues sí habría que enterrar. ¿Cierra esa? Claro, habría que enterrarla una milla. Así, pero no mucho, lo suficiente como para que ella coja el impulso y aparezca así. Y el resto la tenemos bien cerradita. Pues ya os hemos enseñado cómo se hace con pastillas Kefir. También está la otra, que la podéis meter la semilla directamente y a esperar a que nazca. Pero esta es la que tiene el método más mejor, porque estás viendo si va a obtener resultados antes de meterlo aquí. Esto es un espejo del año pasado que se cogió entero. El tronco está entero. No ha crecido nada, simplemente que ahora le están saliendo los brotes. Y se cogió así de grande. Lo suyo, para que agarre bien, es cogerlo mientras más chico mejor. ¿Veis? Se cogió de esta parra de aquí. De forma que las que sobren, pues cogéis
Por ejemplo, esto sería un buen tamaño, ¿no? Esta que le sobra, la cortáis de aquí, bien cortada, y directamente la enterráis en tierra. Y digo que la enterráis porque probamos también lo que dicen de poner una botella de agua y dejarla así para que le salgan primero las raíces, pero eso fue como el culo. Y así salían todas a la primera. Y ya te digo, de varios tamaños. Esto es una barbaridad de grande para hacerlo así. Y mira que bien salió en flow y tal. Esto estaba mucho mejor. Lo que pasa es que vienen por aquí las cabras y le meten mano, pero vaya que se ve que ha agarrado. Y esto es enorme. Cuando se hace queje, realmente el palo no hay que hacerlo tan grande. Mientras más chico, pues más probabilidad de que agarre y mejor. Ahora mismo no vamos a cortar ninguno porque no es época. Y aparte de que eso se hace al atardecer, para que no sufra la rama. Pero por ejemplo, que queréis hacérselo de esto, ¿veis? Este tiene un tamaño bueno. Lo que tendríais que hacer es quitarle esto. Las hojas se las quitáis. Nada más que vaya a quedar con esto porque lo que queréis es que el agua de las raíces no se lo lleve por aquí, sino que la tenga por aquí en el tronco. Y el corte hay que dárselo como si fuera una flecha. Y ya lo hincáis en la tierra y le echáis agua. Bueno, vamos a hacerlo sin tierra y en un vaso de agua, dejándolo que echara raíces, pero los resultados no fueron tan buenos. En verdad, en tierra es lo mejor. Yo os digo, mira, esto. Qué pedazo de tronco, y agarran, y ya lo tienes así, pero lo dicho, si queréis aumentar las probabilidades, mejor no le cortéis más de esto. A ver, te digo, mira, ¿veis esto? Donde nace, le metéis un corte como he dicho, y tal que así os lo lleváis a la tierra, y la tierra siempre humedecida. Y ya está. ¡Ey, eucalipto! A ver, ¿qué tengo que decir del eucalipto? Para congestiones, nariz atorada, muchos mocos, que queramos aire fresco, os vais a las hojas de eucalipto, ¿vale? Ahora vamos a preparar aquí para que lo veáis. Esta vez no vamos a hacer infusión, vamos a trabajar, si la infusión es el elemento agua, vamos a trabajar con el elemento aire, pasándoselo a los principios activos de la planta. Pero estáis viendo, esta está enferma, mira cómo está. Eso no, enfermo no hago nada. Pero bueno, ya que me he molestado en enseñároslo, voy a ir a la casa un momento para deciros cómo se hace. Pero lo dicho, cogéis en su buen estado, no vayáis a cogerlo de otra forma. Aquí había un bicho que te cagas de grande. ¿Lo había escuchado? Bueno, como seguía diciendo, os voy a enseñar cómo habría de prepararse. Y esta vez no hace falta... cicuta, con esto mataron a Sócrates, venenosa. Bueno, como seguía diciendo, voy a hacer un simulacro de cómo habría que prepararlo, para que lo tengáis. Y ahora estoy con ustedes. Esto es pasiflor. Y la gente lo que suele coger es la hoja. Pero que la flor también la coge, a ver, ya dependiendo del gusto. Evidentemente la hoja no la podéis consumir así, tiene que estar un poquito deshidratada. No seca tampoco, aunque hay gente también que se la hace seca. Aquí para gusto los colores. Vale, pero para mi gusto debería estar como esto. Así más o menos de deshidratadito. Y ahora os voy a dar el ejemplo con de estas que coja deshidratar. Que por lo que sea se estén secando más de lo normal, ¿eh? ¿Ves? Como esta, que estén sequitas. Pero esto lo suyo, yo lo voy a hacer ahora para hacer el vídeo y no tenerme que esperar. Pero esto lo suyo, mis campiñuelos, es que lo hagáis
cogiendo las hojas previamente y dejándolas secar. Y entonces ahora, ¿cómo nos preparamos esto sobre todo en infusión? ¿Cómo nos hacemos una infusión? Pues mira. A ver, calentamos agua. El agua tiene que estar muy caliente porque lo que va a hacer que pasen los efectos de la hoja va a ser el elemento calor, ¿vale o no? No va a ser otra cosa. Imaginaros que este agua está caliente, ¿vale? No caliente, sino hirviendo. Tiene que estar muy, muy caliente. Mientras más caliente, más alcaloide va a liberar la planta. Le ponéis esto aquí para que no se os cuele y ponéis esto aquí. Y entonces va liberando los alcaloides. Si tenéis un morterito, pues le vaya aprisionando, le vaya aprisionando, le vaya aprisionando. ¿Vale o no? Y ya después, yo es que lo hago con la mano porque soy cubata, ¿vale? Y ya después quitamos. Tiramos a la basura y nos tomamos la infusión. Y eso es cómo preparar plantas medicinales en infusiones. Ahora, os lo digo porque no llevéis ninguna sorpresa. Mire, no, lo correcto es la hoja, no, lo correcto es la flor. No, lo correcto es... lo correcto es... lo que sea, no. Incluso hasta la raíz. Lo que pasa es que hay que saber qué parte de la flor nos conviene según las dolencias que tengamos. Y me parece que ese libro no lo enseñé el día que estábamos en la biblioteca. Para eso esto viene estupendo. Secretos y virtudes de las plantas medicinales. Entonces aquí os van a explicar, a ver, si tenéis que coger las raíces, si tenéis que coger las semillas, si tenéis que coger a lo mejor la flor, que es lo que vais mejor para cada uno, y está muy bien. Incluso si tenéis alguna dolencia, que cojáis, fijaros, plantas exóticas, tóxicas, ve lo que yo estaba diciendo. Fijaros, ¿ves? Hay veces que utilizamos la hoja, hay veces que utilizamos la flor, hay veces que utilizamos las raíces. Todo va a depender de la dolencia que tengamos, cómo tengamos que tratarla. Así que, uy, esto es un veneno, esto es venenoso. El beleño negro. Esa es planta de luz. Pues venga, ya hemos acabado por aquí. Mira, las listas de aquí me gustan un huevo. Y así que lo he puesto acá porque os quería enseñar un boquete que hay ahí que me creía que era interesante. Pero he visto una cosa más interesante. ¿Sabéis lo que son estos? Le llaman campanas de ángel, pero realmente burundanga. Pero tiene el nombre, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Yo le hubiera pedido algo para injertarlo en mi campo. Es que me gusta, es muy bonita. Pero ahora es burundanga. Y esta que es muy bonita también. Que la tenemos en el campo, no así, con esta forma, pero la tenemos también. Que nos podríamos llevar unas pocas para enseñaros cómo va. Yo que soy muy curioso y el boquete este que me llama a mí mucho la atención. Hostia, un mirlo. Ah, señores, mira. Me ha cagado, creo que me ha cagado hasta en la cabeza. Qué asco. Puto mirlo. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón,